Pedro Avilés, el León de la Sierra y el primer jefe del narco mexicano. En este segundo capítulo, exploramos la historia de Pedro Avilés, mejor conocido como el León de la Sierra, quien es considerado por algunos expertos como el primer jefe de jefes del narcotráfico en México. Su vida está llena de misterios, con huecos de información que han sido rellenados con verdades, mentiras y exageraciones. Sin embargo, su legado es innegable y sentó las bases de las organizaciones criminales que dominarían el país en décadas posteriores. Los orígenes de un pionero del narco. No hay consenso sobre la fecha y el lugar exactos de su nacimiento. Algunos afirman que nació en abril de 1931 en Badiraguato, Sinaloa, mientras que otros aseguran que fue en abril de 1938 en Tamazula, Durango. Para no errar, podemos decir que Pedro Avilés nació en la década de los 30 en el Triángulo Dorado, una región que abarca Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde la marihuana y la amapola crecen de manera natural. Desde niño, Pedro Avilés conoció la pobreza. En la Sierra Madre Occidental, las familias tenían dos opciones para sobrevivir: sembrar maíz y apenas subsistir, o involucrarse en el tráfico de drogas. Como muchos de su generación, Avilés eligió la segunda opción antes de cumplir los 15 años. Los primeros pasos en el narcotráfico. Pedro Avilés comenzó como muchos otros traficantes, transportando marihuana hacia Estados Unidos. Se dice que recorría las montañas en un automóvil destartalado que, milagrosamente, resistía la dureza del camino hasta la frontera norte. Durante años, este negocio fue su principal fuente de ingresos, hasta que descubrió una mercancía aún más lucrativa: la goma de opio. La amapola, el oro rojo del narcotráfico. La amapola, también conocida como adormidera, es una planta de origen asiático con propiedades analgésicas poderosas. Puede crecer en alturas de entre 500 y 2000 metros, resiste heladas y soporta sequías, lo que la hace ideal para los terrenos montañosos de México. De sus flores brotan cápsulas que, al ser cortadas con una navaja, liberan un látex blanco conocido como pasta de opio. Con el tiempo, este látex se oscurece y se convierte en una materia prima clave para la producción de drogas como la heroína y la morfina. El proceso de extracción, conocido como raspar u ordeñar, es realizado en condiciones similares a la esclavitud por campesinos, niños y hasta personas secuestradas por el crimen organizado. Después de ser recolectada, la pasta de opio se lleva a laboratorios clandestinos en la sierra, donde se somete a un proceso de curado, cocido y filtrado. Dependiendo del tratamiento que reciba, esta sustancia puede convertirse en drogas ilegales como la heroína o en narcóticos legales como la morfina y la codeína. La Segunda Guerra Mundial y el auge del opio mexicano. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de opio se disparó. El gobierno de Estados Unidos lo necesitaba para tratar los dolores de sus tropas. Sin embargo, la guerra en Europa interrumpió el flujo de opio desde Asia, lo que convirtió a los traficantes mexicanos en proveedores clave para la nación estadounidense. Fue en este contexto que Pedro Avilés se consolidó como un actor indispensable en el narcotráfico. Con el permiso tácito del tío Sam, el Triángulo Dorado se convirtió en la principal región productora de opio en el mundo. El cártel mexicano. Pedro Avilés no solo fue un traficante, sino un organizador visionario. Creó una estructura eficiente con roles específicos: cultivadores, raspadores, productores, empaquetadores, pasadores, encargados del cruce de droga. A sus sembradores les pagaba 4 pesos diarios, una cantidad significativamente mayor que lo que podían ganar cultivando maíz. Además, estableció los primeros jefes de plaza en la historia del narco mexicano: Ernesto Fonseca Carrillo en Sinaloa, Jaime Herrera Nevares en Durango, Miguel Urías Urbate en Sonora,
Pedro Avilés también fue el mentor de grandes capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, quien en aquel entonces era solo un joven con grandes ambiciones. El León de la Sierra y su consolidación. En Badiraguato, Sinaloa, se decía que Pedro Avilés había logrado enviar un gran cargamento a Estados Unidos cuando se escuchaban disparos al aire. Al día siguiente llegaban músicos al pueblo, corría el alcohol y se repartía dinero en efectivo. Su figura comenzó a tomar un tinte de narcotraficante benefactor, aunque también era conocido por su brutalidad. No dudaba en asesinar a cualquier persona, incluso a sus propios campesinos, si no cumplían con la cuota de cosecha esperada. El primer narcotraficante internacional de México. Cuando su organización estuvo funcionando a la perfección, Pedro Avilés dio un paso más allá. Expandió su negocio a nivel internacional. Logró establecer conexiones para enviar droga a Europa, un logro sin precedentes en su época. Esta expansión y su estructura de trabajo sentaron las bases para los cárteles modernos. Sin saberlo, Avilés diseñó el modelo organizativo que todas las grandes organizaciones criminales mexicanas seguirían en el futuro. Conclusión. Pedro Avilés, el León de la Sierra, pasó de ser un humilde campesino de la sierra a convertirse en el primer gran capo del narcotráfico en México. Su influencia no solo marcó la historia del crimen organizado en su país, sino que estableció las bases del narcotráfico moderno. Hoy, su legado sigue vivo en las estructuras de los cárteles y en la historia de la guerra contra las drogas. Me despido, no sin antes decirte que, si te gustó el contenido, te suscribas para que sigas viendo más videos como este, porque vendremos con más acción.